Grabando. Para dar inicio a esta exposición, entonces, les quiero presentar a quien será su expositor el día de hoy. Ella es Fernanda Césped, terapeuta ocupacional de la Universidad Austral de Chile, diplomada en trastornos del espectro autista en niños y adolescentes de la Universidad de Chile, certificada clínica en A22, especialista en integración sensorial, posee formación en modelo Jasper, CERTS, ESDM y TEACH, entre otros. También posee formación en sexualidad y espectro autista. Es proveedora certificada en modelo Pierce de la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, y directora del diplomado en abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista de ADIP. Nuevamente les agradezco la participación y los dejo con Fernanda para el inicio a este seminario. Fernanda. Muchas gracias, Karin, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, les quiero agradecer por sumarse a esta instancia de formación y aprendizaje sobre el procesamiento sensorial de personas en el espectro autista. Voy a compartir la pantalla y como hay varias personas, voy a agradecer que, Karin, si tú me puedes confirmar ahí si se ve bien cuando comparta. Eh, a ver, Perfecto. perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Súper. Bueno, luego de esta bienvenida de Karin, el- les voy a dar inicio al seminario del día de hoy titulado Procesamiento Sensorial y su impacto en la autonomía de personas autistas. Como ya me presentaron, mi nombre es Fernanda Césped Watanabe, soy terapeuta ocupacional, especialista en la atención de personas en el espectro autista. Ya, si quieren, si lo desean, pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí siempre estoy compartiendo recursos y contenido asociado al autismo y al procesamiento sensorial. Ujú. Bueno, antes de dar inicio a nuestro seminario, les quería recordar cuáles son los objetivos que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Y principalmente son estos dos. En primer lugar, vamos a analizar cómo las diferencias en el procesamiento sensorial influyen en la autonomía de personas autistas a lo largo del ciclo vital, considerando sus efectos en actividades de la vida diaria, toma de decisiones y participación social. Y en segundo lugar, les voy a entregar estrategias de intervención sensorial que promuevan una mayor autodeterminación y bienestar, desde un enfoque respetuoso con la neurodivergencia y centrado en las fortalezas y necesidades individuales de las personas con las que ustedes trabajen. ¿Ya? Me imagino que aquí hay mucho profesional de la salud y profesionales de la educación, así que diseñé este seminario considerando eso, ¿ya? Así que lo hice en un lenguaje que sea amable y accesible para todos. De todas maneras, si ustedes en algún minuto notan que estoy hablando muy rápido o no se me entiende, comprendiendo que no todos son chilenos, ¿cierto? Pueden mandar un mensaje ahí en el chat para yo poder enlentecer quizás un poco más mi discurso, neutralizar un poco mi español. Ok. Y para los que se distraen un poco con el chat, les recuerdo que pueden desactivar las previsualizaciones del chat, ya que somos muchas personas y yo sé que son varios escribiendo. Si ustedes van al icono de chat, la flechita que apunta hacia abajo, pueden desactivar la previsualización, así no es necesario que les estén llegando las notificaciones en todo momento. Ajá. Ya pues, dicho esto, vamos a dar inicio entonces a nuestro seminario. En primer lugar, vamos a definir el concepto de integración sensorial, ¿ya? Pero antes de eso, quiero recordarles lo siguiente, porque ¿por qué estamos hablando de procesamiento sensorial y autismo? ¿Ya? Y nosotros sabemos que desde hace unos años ya el DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos que utilizamos actualmente en salud mental, ¿cierto? Cuando definió el trastorno del espectro autista en su minuto, que esto fue más o menos en el 2013, ¿cierto? Que hubo esta actualización, incorporó los desafíos de procesamiento sensorial o de integración sensorial en los criterios diagnósticos, ya que son los que pueden ver ahí con este marco de color celeste. En el criterio B de la definición del espectro autista, ellos definieron que una persona en el espectro autista podría presentar una hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o intereses inusuales de aspectos sensoriales del ambiente. Les prometo que después vamos a entender mucho mejor de qué se trata esto, ¿ya? Pero quería hacer este pequeño encuadre, que hoy en día los desafíos de procesamiento sensorial son parte de los criterios de diagnóstico del autismo, ¿ya? Eso es clave que lo entendamos y por eso es tan importante que hablemos de procesamiento sensorial.
Ok, dicho esto, vamos a definir lo que es el procesamiento sensorial o la integración sensorial. Y la integración sensorial es el proceso por el cual nuestro sistema nervioso central va a recibir, interpretar y responder a los estímulos sensoriales. ¿Ya? Es un proceso completamente inconsciente, es tan inconsciente como respirar. Lo hacemos la mayor parte del día, lo están haciendo ustedes ahora. ¿Ya? Por ejemplo, la mayoría me imagino que está sentado frente a un computador, un tablet o un celular. Están procesando los estímulos visuales, ¿cierto? Los estímulos auditivos que vienen desde su dispositivo, pueden tener quizás algún elemento en su cuerpo o en su vestuario que les puede incomodar un poco, quizás un dolor de rodilla, en la espalda. En todo minuto ustedes están haciendo el procesamiento de esos estímulos y respondiendo, ¿cierto? ¿Cuáles son los estímulos o los sistemas sensoriales que tenemos o que conocemos? Son los siguientes. Probablemente a todos en el colegio nos enseñaron que teníamos 5 sentidos, ¿cierto? Pero tenemos otros más que son muy, muy importantes y se los voy a presentar el día de hoy. Por supuesto que conocemos el sistema olfativo, el sistema del tacto, el sistema del gusto, el sistema visual, el auditivo, y ahora vienen estos otros tres que son un poco más desconocidos. En primer lugar, tenemos la propiocepción, que como dice la palabra, es el sistema sensorial encargado de procesar los estímulos que vienen del propio cuerpo. ¿Ya? Sus receptores están a lo largo del cuerpo, en los tendones, en las articulaciones. Es el encargado de sentir el propio cuerpo. Luego tenemos el sistema vestibular. ¿Ya? El sistema vestibular se encarga de procesar los estímulos asociados al movimiento. ¿Ya? Si yo me muevo y tengo los ojos cerrados, voy a saber que me estoy moviendo porque mi sistema vestibular interpreta esta sensación de movimiento, ¿ya? Y yo puedo responder, por ejemplo, ajustando la postura para no caerme si es que me mueven hacia atrás. Y por último está el sistema interoceptivo, ¿ya? Que es el sistema sensorial que hace referencia a los estímulos o sensaciones que provienen de los órganos del cuerpo humano. ¿Ya? Por ejemplo, nos dan información acerca del dolor, acerca de la necesidad de tener hambre, la necesidad de orinar, también de procesar las emociones, ¿ya? Entonces es un sistema sensorial crucial en la percepción de lo que sentimos, literalmente lo que sentimos, ¿ok? Algo importante del procesamiento sensorial es que influye en cómo percibimos el mundo, ¿ya? Y cómo nos relacionamos con las personas y los contextos que nos rodean. Esto es súper importante porque si nosotros tenemos una percepción del mundo hostil, por ejemplo, me molestan las luces cuando salgo de mi casa, me molestan los ruidos, ¿cómo creen ustedes que va a ser la percepción del mundo de esa persona? Una percepción intensa, un poco hostil e incómoda. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de que el procesamiento sensorial influye en cómo nosotros como seres humanos percibimos nuestro ambiente y el mundo. Por ende, existe una estrecha relación en lo que es la integración sensorial y la regulación emocional. Van así de la manito, tomadas de la mano en todo minuto, ¿ya? Entonces, eso es clave que lo comprendamos porque ahí vamos a entender por qué impacta tanto en la autonomía de las personas autistas. Por otro lado, también es necesario mencionar que las dificultades en el procesamiento sensorial existen tanto en personas neurotípicas como en personas neurodivergentes. Ya no es un desafío asociado netamente a personas autistas. Ujú. Hay otras personas con otras condiciones del neurodesarrollo que también tienen desafíos sensoriales. El tener desafíos sensoriales no significa necesariamente estar en el espectro autista. ¿Ok? Se tienen que cumplir además otros criterios como los señalados en el DSM-5. La evaluación e intervención del procesamiento sensorial es realizado por terapeutas ocupacionales, por lo menos en Chile, ya con formación y experiencia en integración sensorial. Ya eso es súper importante. La intervención de esto no lo hace otra disciplina que no sea la terapia ocupacional con especialidad en integración sensorial. Y ahora les voy a contar un poquito de historia, nada más para que sepan desde dónde surge esta teoría de la integración sensorial. Y para ello me quería detener un segundo para hablar de una figura clave en todo este enfoque, que es Jean Ayres, ya que en la década de los 70 ella creó esta teoría de la integración sensorial. Fue una terapeuta ocupacional y además una neurocientífica.
¿ya? Y ella propuso que el cerebro necesita organizar adecuadamente la información que viene de los sentidos para que podamos responder de manera adaptativa al entorno. Responder de manera adaptativa significa responder de manera adecuada a las demandas que yo tengo en el entorno, ¿ok? Y ella también nos decía que cuando ese procesamiento no funciona como debe funcionar, empiezan a aparecer desafíos que son bien concretos, como por ejemplo en el juego en los niños, en la motricidad, en la capacidad de poner atención, en la capacidad que yo tengo de aprender, ¿ya? Em, Desde este modelo de Guinness nace lo que hoy día conocemos como la terapia de integración sensorial, ¿ya? Que tiene una base bastante sólida, ¿ok? Em, como les dije hace un rato, el procesamiento de los sentidos influye en cómo percibimos el mundo, pero además influye en otras cosas, como que desarrollo de habilidades, habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades sociales. Ya van a entender por qué. Influye en la percepción del mundo, como mencioné, y en nuestras elecciones ocupacionales en relación a lo productivo, al ocio y autocuidado. Por ejemplo, si yo soy un adulto ya, que tengo una sensibilidad aumentada en relación a los sonidos, ¿ustedes creen que voy a escoger una elección laboral en un contexto de mucho ruido? Ruido, ojo, ruido para una persona sensible auditivamente, no ruido para una persona que no presenta sensibilidad. El ruido puede ser incluso en un lugar donde se escucha quizás algún zumbido de alguna luz. Ya no estoy hablando de ruido, una motosierra, estoy hablando de ruido que puede ser percibido como incómodo para una persona con una sensibilidad sensorial. Y también va a influir en las relaciones de pareja, ¿ya? Entonces, es importante que todos estemos en esta misma línea de comprender lo clave que es el procesamiento sensorial para todas estas habilidades que recién mencioné. Por otro lado, también siguiendo en esta línea de la historia y después de Jean Ayres, otra figura que ha sido clave en el área sensorial es Winnie Dunn, ya que ella también es terapeuta ocupacional y es investigadora, y nos propone un modelo bastante útil, ya para comprender las diferencias que existen en la forma en que procesamos los estímulos en el mundo. A diferencia de Jean Ayres, lo que hizo Winnie Dunn fue que se enfocó mucho más en un procesamiento a nivel neurológico, ¿ya? Y a las respuestas adaptativas, que les dije que son el cómo nosotros como personas respondemos de manera efectiva y con propósito a las demandas del entorno, ¿ya? Ella, Winnie Dunn, se enfocó en cómo nuestra información sensorial influye en el comportamiento que tenemos en el día a día y en nuestras elecciones ocupacionales, ¿ya? Ella, ya les voy a explicar ahí los dibujitos, lo interesante del modelo que ella nos propuso es que considera dos variables. La primera es el umbral neurológico, y ahí habla de los umbrales, el umbral alto o el umbral bajo. El umbral neurológico se refiere a qué cosa? A la cantidad de estimulación sensorial que necesita el sistema nervioso para registrar que algo está ocurriendo y así generar una respuesta. Y por otro lado, también se enfocó en otra variable, que es la forma en que respondemos a los estímulos, ¿ya? Y según esto, ella nos propuso que existen 4 perfiles de procesamiento sensorial que nos pueden ayudar a entender por qué ciertas personas buscan estímulos constantemente, como por ejemplo el mecerse, mientras otras van a tender a evitar estímulos o se saturan muy rápido. Y por supuesto, todo esto tiene un impacto directo en cómo participamos de las ocupaciones que realizamos día a día. Desde lo más simple, ¿cierto? Como, por ejemplo, escoger un lugar tranquilo para trabajar, hasta lo que es más difícil, como regularnos emocionalmente para una conversación que sea compleja. ¿Ya? El modelo de Winnie Dunn creo que es un aporte para comprender la diversidad sensorial, pero desde una mirada que es mucho más funcional. ¿Ya? Ella nos propuso estos 4 perfiles que les mencionaba, que está, en primer lugar, el registrador bajo, ya que el registrador bajo es cuando existe un umbral alto, respuesta pasiva. Les voy a explicar qué significa. Si ustedes ven la primera imagen que está a la derecha, esto es como yo me lo imagino y en general lo explico para que se entienda. Cuando existe un umbral alto, es como que si tuviéramos una muralla muy alta por donde no logran ingresar o registrar los estímulos sensoriales. ¿Ya? Un muro muy alto hace que no ingrese suficiente estímulo sensorial, entonces la persona no nota esos estímulos.
¿ya? Pero ahí tenemos dos perfiles cuando existe un umbral alto o un muro muy alto. Tenemos una respuesta pasiva, que es una persona que no nota, por ejemplo, que tiene la boca o la cara llena de comida, ¿ya? Pero por otro lado, también tenemos al buscador sensorial, que tiene un umbral muy alto, o sea, ingresa poca información, pero busca estímulos intensos para compensar el poco registro de los estímulos. ¿Ya? Es la persona que, como siente pocos ciertos estímulos, va a buscar activamente esos estímulos. ¿Ya? Como que, por ejemplo, si yo siento poco el movimiento, puedo buscar movimiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a mecer constantemente, voy a caminar de un lado para otro. ¿Ya? A eso se refiere con buscador sensorial con un umbral alto. Y por el otro lado está el umbral bajo, que es cuando nos vamos a imaginar que tenemos un muro muy bajito, ¿ya? Y logra ingresar mucho estímulo sensorial a este sistema nervioso central. Y tenemos a la persona que es sensible, pero tiene una respuesta pasiva. Está fácilmente sobrecargado sensorialmente. Y luego está el evitador, que es un umbral bajo, pero es mucho más activo desde lo conductual. Va a tender a evitar los estímulos. Yo no voy a ir a ese concierto de la banda porque yo sé que voy a estar muy incómodo con la música, así que no voy. Estoy en mi lugar de trabajo, quizás soy profesor y voy a evitar ciertas salas de clases o voy a evitar ciertos lugares del colegio porque yo sé que me desregula. ¿Ya? En cambio, el sensible se va a sobrecargar muy fácilmente en vez de estar tan activo con esa decisión de evitar. Entonces, a lo que nos invita un poco este modelo es comprender de que el perfil sensorial es una forma de ser, no es un déficit. ¿Ya? Ahora, y luego de dar este encuadre con respecto un poco a la historia y la teoría, vamos a hablar un poco más respecto a la integración sensorial en personas autistas, porque me imagino que eso es lo que los motivó a venir para acá. ¿Qué sabemos y qué nos dice la evidencia científica respecto a la asociación de los problemas de integración sensorial en personas autistas? En primer lugar, que existe una prevalencia casi universal. ¿Ya? Las últimas investigaciones hablan que entre un 80 y un 95% de los niños y adultos autistas muestran al menos una diferencia sensorial marcada, o sea, presentarían al menos una alteración en el procesamiento sensorial. ¿Cuáles son más comúnmente esos desafíos centrales? En primer lugar, la hipersensibilidad. O sea, yo me sobreestimulo más fácil que otra persona. Soy más sensible a algunos estímulos que otros. Ya les voy a explicar y les voy a dar ejemplos. Pero ya dije, ¿cierto? Sensible a ciertas luces, sensible a ciertos sonidos, sensible a que me toquen, sensible a algunos alimentos en mi boca. Por otro lado está la hiposensibilidad, que es cuando existe un bajo registro. Hay un muro muy alto, no puede entrar tanta información. ¿Ya? Y por otro lado está la búsqueda de sensaciones o la búsqueda sensorial, que es esta necesidad de buscar estímulos para autorregularnos. Puede darse que exista, por ejemplo, una persona con un perfil hipersensible al auditivo, pero hiposensible a otro sistema como el interoceptivo. Sí, las personas no son o hipersensibles a todo o hiposensibles a todo. ¿Ya? Puede haber una combinación, por eso se evalúa por sistema sensorial. Y además puede existir una búsqueda sensorial, tanto como manera de compensar la hiposensibilidad como la hipersensibilidad. ¿Cuáles son los sistemas sensoriales comúnmente afectados en personas autistas según la investigación? El sistema auditivo, ya por eso me van a escuchar nombrarlo tanto durante la presentación, el sistema táctil y el sistema vestibular propioceptivo, ya que tiene que ver con esta necesidad de movimiento, la búsqueda de movimiento. Se sabe que hasta el minuto tenemos perfiles diversos, no hay un solo tipo de persona en el espectro autista con un perfil que se repita siempre sensorialmente. ¿Ok? ¿Qué sabemos además? Que existen vínculos con otras dimensiones clínicas. La hipersensibilidad o personas en el espectro autista que son hipersensibles en general tienden a tener una mayor ansiedad y conductas repetitivas. Y por otro lado, cuando hay una hiposensibilidad al tacto, o sea, registro poco las sensaciones asociadas al tacto, se asocia en general a tendencias o a conductas autolesivas y retrasos comunicativos. Y eso es interesante también de tener en consideración. Pero como dato, las investigaciones también nos sugieren que lo más común en adultos autistas es la hipersensibilidad más que la hiposensibilidad. ¿Ya? O sea, son más sensibles en general los adultos. Y si tenemos eso en consideración y vemos y sabemos que la hipersensibilidad predice mayor ansiedad, cuando tenemos pacientes con conductas ansiosas en la adultez y que además están en el espectro autista o tienen sospecha, yo les sugiero evaluar perfil sensorial.
¿Qué más sabemos y qué más nos dice la investigación? Nos dice que los desafíos en el procesamiento sensorial persisten a lo largo del ciclo vital. Ya aparecen en primera instancia en la primera infancia y continúan en la adolescencia y en la adultez, aunque van modificándose y evolucionando las estrategias de afrontamiento. Los desafíos sensoriales tienen una base neurofisiológica comprobada. Ya la evidencia nos muestra diferencias reales y concretas en el funcionamiento del cerebro, como en la corteza sensorial primaria, que es esta zona del cerebro que recibe directamente la información sensorial, también en las conexiones con el tálamo, que el tálamo es nuestro filtro sensorial, y además en cómo el cerebro se habitúa o se adapta a los estímulos. ¿Ya? Todo esto que nos confirma que no es simplemente una manera de comportarse, sino que responde a cómo está funcionando el sistema nervioso. O sea, tiene un origen, como ahí dice, neurobiológico comprobado y no es voluntario ni intencional. Y por último, tiene una implicancia práctica clave, ¿ya? Porque evaluar regularmente el perfil sensorial y permitir a la persona ajustar los entornos, nosotros como contextos de participación, modificar también los contextos, va a ser esencial para favorecer la autonomía, para reducir la ansiedad y mejorar la participación diaria a lo largo de todo el ciclo vital de personas autistas, ¿ya? Porque otra cosa importante, generalmente cuando se habla de autismo, se habla de autismo en niños, que está perfecto, ¿ya? Pero estos niños crecen, son adolescentes, adultos, adultos mayores. ¿Qué pasa cuando estos chicos salen de la sala de integración sensorial que tiene la piscina de pelotas, el muro de escalada, los columpios? ¿Qué hacen? ¿Ya? ¿Qué hacen cuando tienen desafíos sensoriales? Y eso se los voy a explicar unas diapositivas más y espero que lo entiendan un poquito más luego de haber concluido este seminario. Bueno, yo les dije que les iba a mostrar cuáles eran los desafíos sensoriales más comunes en personas en el espectro autista y los vamos a ir viendo por sistema, ¿ok? Así que vamos a buscar acá. Lo primero es el sistema auditivo, que es uno de los comúnmente afectados. ¿Qué podemos ver frecuentemente en la consulta? Que los pacientes tienden a tener molestias o dolor ante ruidos comunes, ¿ya? Hipersensibilidad, que es lo que les decía, que sobre todo en población de adolescentes y adultos suelen referir dolor con algunos sonidos. ¿Ya? Me duelen los oídos, me duele la cabeza cuando voy a lugares como un restaurante, cuando estoy en el metro, en un bus de transporte, ya cuando estoy en la calle. También pueden tener dificultad para filtrar sonidos irrelevantes, que eso va de la mano con el notar sonido que otros no. Por ejemplo, el sonido que emiten las luces fluorescentes, que de repente emiten un pequeño zumbido, a veces los pueden escuchar y otras personas no. Eh, y por otro lado también podemos tener poca reacción ante ruidos intensos, o sea, una hiposensibilidad. Ya algo se cae muy fuerte, todos saltan y hay uno que queda un poco más desconectado porque no notó ese ruido. Desde lo visual, que es lo que podemos ver comúnmente, sensibilidad a luces brillantes o intermitentes, principalmente luces frías. Piensen ustedes, ¿dónde hay luces frías? En casi todos lados. Los supermercados, el mall, el transporte público, los hospitales, las clínicas, la mayoría de las salas de atención profesional de salud mental, salas de clase, etcétera. Casi todos esos contextos tienen luces frías. ¿Ya? Imagínense para una persona que tiene esta sensibilidad, entrar a todos estos lugares que son espacios cotidianos de participación ocupacional. ¿Cómo no va a impactar eso en la autonomía de esa persona? Por otro lado, también podemos tener personas que se distraen por detalles visuales, o sea que les es muy difícil organizarse en ambientes sensoriales que tienen mucho quizás elemento visual. Y por otro lado también podemos tener gente que busca estímulos visuales repetitivos, como por ejemplo prender y apagar luces, objetos giratorios, entre otros. Desde el tacto podemos ver gente que tiene el rechazo a ciertas texturas de ropa. Yo he tenido pacientes que me dicen yo no puedo usar jeans, ya no puedo, tengo que usar siempre ropa deportiva porque la ropa de jeans hace que me pique el cuerpo, ¿ya? O lo sienta muy molesto. También tenemos el rechazo a ciertas texturas en los alimentos, lo que se traduce en una selectividad alimentaria. Rechazo también al contacto físico. A veces las familias dicen, oh, es muy, me han dicho ese concepto, no sé si existe en otro lado, pero por lo menos en Chile dicen, es muy arisco conmigo, ¿ya? Es muy mañoso, nunca quiere que lo abrace. ¿Ya? A veces no es que no quieran el cariño, pero el abrazo se puede sentir como un dolor,
¿ya? O como incomodidad muy alta. Por otro lado, también evitar el aseo personal, ¿ya? Porque el aseo personal involucra jabones, espuma, texturas, agua caliente, cambios de temperatura muy bruscos, ¿ya? La sensación de la toalla en el cuerpo también puede ser incómoda. Entonces, a veces hay personas que pueden evitar el aseo personal. Lavado de dientes, ¿ya? También es algo que genera bastante sensibilidad en la zona oral. Y podemos encontrar también pacientes que tienen una búsqueda constante de presión o de texturas intensas. Ya no sé si alguna vez usted, bueno, no le voy a preguntar a los 500 que hay aquí conectados, pero piense cada uno. ¿Vieron la película de Temple Grandin? ¿O conocen quién es Temple Grandin? Una mujer autista muy famosa, y en la película muestran un poco de su vida, y ella inventó esta máquina de abrazos, ¿cierto? Donde ella se metía y se apretaba ahí, porque la presión profunda la regulaba. Ella necesitaba esa presión para sentirse más calmada. A eso se refiere con búsqueda constante de presión. Muchas veces en pacientes que son más hiposensibles, la presión los regula. No significa que vamos a ir buscando crear esta máquina ya, pero puede ser una estrategia para algunas de las personas con las que trabajamos. Desde el olfativo podemos ver personas que tienen una molestia intensa ante olores leves, porque son comunes, el olor que existe en una casa cuando se está cocinando, conductas de evitación en espacios con múltiples olores, o sea, yo no voy o me voy de ahí, y poca percepción de olores fuertes, que esas son más personas que tienen un bajo registro o una hiposensibilidad. Desde lo gustativo, pueden existir selectividades alimentarias, como les dije, por sabor, temperatura o textura del alimento en la boca. Hace unos años atendí a una chica que tenía una selectividad alimentaria muy alta y que solo tomaba sopas o cremas. Ella no toleraba el sabor de los alimentos sólidos en su boca y estaba con varios problemas de nutrición, esta chica por lo mismo. También evitar alimentos sin razón médica aparente, por supuesto, y por otro lado, los hiposensibles, más una búsqueda de sabores intensos, mezclar muchas cosas, ¿ya? También tuve un paciente adolescente que cuando almorzaba, cuando comía en su casa, tenía algo, por ejemplo, arroz y le echaba todos los aderezos que encontraba en el refrigerador, ketchup, mostaza, mayonesa, ají, mezclaba sabores que eran muy intensos porque dice que así le sentía más sabor a las comidas. Necesitaba esos sabores intensos para poder sentir la comida un poco más. Desde la propiocepción, que es sentir el propio cuerpo, dificultades para regular la fuerza y el movimiento, ¿ya? Necesidad de moverse o aplicar presión para regularse, un poco lo que pasaba con Temple, torpeza motora o torpeza postural. Desde el sistema asociado al movimiento, que es el vestibular, podemos tener miedo e incomodidad ante movimientos como girar o columpiarse, o también andar en escaleras mecánicas o usar ascensores. Búsqueda excesiva de algunos movimientos, que eso es algo que frecuentemente se ve en la clínica, la búsqueda constante de movimientos como el mecerse, y eso lo vemos más en niños, y el mareo o desorientación frecuente, ya mareos al usar transporte público, al usar ascensores o escaleras mecánicas. Y desde la interocepción, que es el sistema encargado de las señales internas del propio cuerpo, podemos tener personas que tienen una dificultad para identificar señales, como por ejemplo saber cuándo tengo hambre, cuándo tengo sed, dolor o necesidad de ir al baño, que ellos refieren que sienten incomodidad, pero no saben a qué está asociado, no saben qué es hambre, o no saben que tienen sed, o no saben que tienen que ir al baño, ¿ya? Porque sienten algo, pero no saben a qué atribuírselo. Y también eso nos puede llevar a unos problemas en la autorregulación emocional y fisiológica, ¿cierto? Desde lo emocional es, ¿qué pasa si siento un malestar, pero no sé que ese malestar, por ejemplo, es ansiedad? Porque la ansiedad, ¿dónde se siente? En el cuerpo. Yo a veces siento palpitaciones, ¿cierto? Me transpiran las manos, y todo eso a mí me da información y digo, ah, ok, esto es ansiedad o esto es rabia, ¿ya? Y yo lo noto porque sé interpretar la señal fisiológica que me está dando mi cuerpo sobre eso. Por eso se habla de los problemas en la regulación emocional. Importante mencionar que el presentar una de estas características no significa que la persona esté en el espectro autista o que tenga problemas de procesamiento sensorial. Ya hay que tener varias de estas para poder categorizar a una persona con una alteración de procesamiento sensorial, y por eso se hacen las evaluaciones. ¿Ya? Ahora vamos a vincular un poco estos conceptos de la autonomía y la integración sensorial. Pero antes de esto, quiero mostrarles un video muy cortito
que es un video que me parece bastante claro respecto al cómo una persona autista puede percibir un contexto cotidiano como un mall, ¿ok? O como un shopping. Entonces, voy a poner esto acá. Este video se enmarca en una campaña que hizo la National Autistic Society en Inglaterra para concientizar sobre los desafíos de las personas en el espectro autista en contextos cotidianos. Entonces, esto se debería usar como en un dispositivo de realidad virtual, ¿ya? Pero como no podemos tener uno para todos, vamos a verlo aquí. Este video tiene sonidos que son un poco fuertes, así que si alguno es sensible a los sonidos, ya que estamos hablando de características sensoriales, bájele un poquito el volumen a su computador, a su tablet o a su celular. ¿Ya? Entonces, voy a compartir acá el video. Acuérdense que este video lo estamos viendo desde la perspectiva de la persona autista, como si cada uno de ustedes fuese esa persona. Voy a compartir el sonido, perdón. Acá está. Ya, ahí nos vamos. Just wait there 1 minute. I'm just going to get a ticket, okay? Alex, just 1 minute. Alex. Alex, please calm down. I have to finish this, okay? 1 minute. Calm down. We're going to go home now, okay? No. Alex, look at me. Focus on me, okay? We're going home. This is me. Breathe. Okay? Breathe. Focus. We're going to go home, okay? Okay, Alex, just breathe. That's it. Just keep breathing, calming down. Okay. Ok, creo que grafica bastante bien lo incómodo. Me imagino que muchos se sintieron incómodos al ver el video, ¿cierto? Lo Sí, desregulador que puede ser el participar en un evento tan cotidiano como ir a un mall. Y ojo que por lo que vimos en el video había poca gente, ¿cierto? ¿Se imaginan ese lugar repleto de gente, cómo se sentiría esa persona con ese perfil sensorial en un lugar como ese? Y eso lo pueden extrapolar a otros lugares, un supermercado, un hospital, ir a verlos a sus consultas, ¿ya? Participar de los colegios donde ustedes trabajan. ¿Cómo es para una persona con un perfil como ese participar en eventos tan cotidianos? It's fine now. Ok. Dicho esto, me quiero detener en esta diapositiva en el concepto de autonomía, ya desde una perspectiva ocupacional. ¿Ya? Hablamos de autonomía no solo como la capacidad, sino también del derecho que tiene cada persona a decidir, a participar y a sostener ocupaciones que tengan sentido para cada uno, ¿cierto? Que son en general estas ocupaciones guiadas por valores e intereses, y esto suele ser posible en entornos que favorezcan y que no restrinjan esa participación, ¿cierto? Ahora, si pensamos en personas con desafíos en el procesamiento sensorial, como lo son personas en el espectro autista, vemos que cuando no hay una adecuada regulación sensorial, como vimos en este video, se limita mucho la posibilidad de sostener ocupaciones con sentido, ¿cierto? Y esto se va a traducir en qué? En una menor participación y por ende en una disminución clara de la autonomía. Pero por el contrario, cuando ofrecemos apoyos sensoriales ajustados, como adaptaciones que se pueden hacer en el entorno, estrategias de modulación o herramientas concretas, las personas van a tener la capacidad de ejercer un mayor control sobre su entorno
Y esto va a reducir el estrés, sino que además de reducir el estrés, va a permitir que la persona tenga opciones reales de tomar decisiones que sean propias y participar de manera activa en las actividades que son significativas para ella. ¿Ya? Y volviendo un poco a la evidencia respalda esta conexión. ¿Ya? Los autores que menciono ahí, que es Kadlaskar y Coles, muestran que los perfiles sensoriales con más desafíos se asocian a menor adaptación social. Y también sabemos que la hipersensibilidad auditiva, como ya lo mencioné antes, correlaciona con ansiedad, lo que limita claramente la iniciativa de la persona a participar en ocupaciones. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Lo que les estoy mencionando ahora, que apoyar la regulación sensorial no es solo una estrategia de manejo, sino también una vía concreta para promover la autonomía. ¿Cuáles son los desafíos y estrategias a lo largo del ciclo vital? Y esto lo vamos a separar en infancia, adolescencia y adultez. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Estamos bien. ¿Cuáles son los desafíos más comúnmente observados en población infantil? Acá tenemos una alta prevalencia de hiper o hiposensibilidad desde edades muy tempranas, hasta un 90% de los niños en el espectro autista. ¿Ya? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el vestirse, alimentarse, la higiene y tolerancia a rutinas. Aquí podemos ver niños que tienen muchos desafíos con la ropa por la tolerancia a las texturas, a las etiquetas, y generalmente no son los niños los que escogen qué ponerse, sino que son los padres. Si los padres no saben que los niños tienen estos desafíos, ¿cómo creen que se sienten esos niños cuando les ponen el vestuario que escogen los padres y sienten incomodidad? Completamente desregulados, ¿no? La alimentación lo mismo, la higiene pueden forzar obviamente el lavado de dientes, ¿cierto? No porque sean malos padres, sino porque hay que lavarle los dientes a los niños, pero si yo no sé que el lavado de dientes le genera desregulación o le incomoda, claramente no voy a poder hacer un ajuste en el ambiente que le permita a este niño poder participar de manera más cómoda y autónoma en esta actividad de la vida diaria. También los niños tienden a evitar estímulos como ciertos sonidos, texturas o luces, lo que claramente dificulta la participación en entornos escolares y sociales. También se puede observar una disminución del juego funcional y exploratorio, tienden a tener menos iniciativa o disfrute en actividades grupales. Y ustedes piensan cómo puede impactar esto en el desarrollo de habilidades emocionales, habilidades sociales en estos niños. También existen desafíos en la autorregulación emocional por sobrecargas sensoriales que pueden ser expresadas en términos conductuales como en pataletas o rabietas, ¿ya? Que así se describen, o en evitación conductual. Son niños que en la sala de clase en ocasiones pueden verse muy desregulados y que los docentes suelen decir, hace rabietas por todo, hace pataletas, empieza a gritar, golpea, ¿ya? Puede ser un niño estamos viendo un niño que está con una sobrecarga sensorial. Vuelvan al video. Imagínense ese niño en una sala de clases con 30 otros niños, luces frías, profesores hablando fuerte, una presentación quizás en la pizarra con un dispositivo electrónico, ruido constante. ¿Cómo se va a sentir? Y también se genera una reducción en la participación de actividades apropiadas para su edad, lo que significa o lo que se traduce una limitación de las experiencias de aprendizaje de ese niño y también en una limitación práctica de su autonomía. Pero estos son todos los desafíos, pero ¿cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para facilitar la participación de esos niños? En primer lugar, y lo van a ver a lo largo de todo el ciclo vital, tenemos que saber cuál es su perfil sensorial. Si no sabemos cuál es el perfil sensorial de esa persona, difícilmente podemos trabajar en ello. En primer lugar, evaluar el perfil sensorial individual de ese niño o niña para adaptar los ambientes y las rutinas según sus necesidades. ¿Cómo podemos hacer esa evaluación? A través de algunas pautas clínicas, como es el SPM, que significa Sensory Processing Measure, el perfil sensorial de Winnie Dan, la evaluación de la integración sensorial de Jean Ayres, las observaciones clínicas de integración sensorial de Jean Ayres, etc. Además, esto se hace con una terapeuta ocupacional o un terapeuta, ¿cierto?, especializado en integración sensorial. Luego de esa evaluación, donde se identifica cuál es el tipo de perfil, si presenta hipersensibilidad, en qué áreas presenta, hiposensibilidad, en qué áreas o en qué sistemas las presenta, y cómo busca la información sensorial, si la busca o no. Luego de eso, yo puedo diseñar un plan de intervención en integración sensorial con un enfoque de integración sensorial, ¿ya? Y eso
en general, lo van a hacer en Chile, terapeutas ocupacionales, ¿ya? Modificaciones ambientales simples. ¿Qué podemos hacer con los niños cuando ya conocemos sus perfiles? Podemos, por ejemplo, reducir o cambiar la iluminación. Si en su casa yo puedo tener, en vez de luces tan frías, luces cálidas. Voy a reducir los estímulos auditivos en esa casa probablemente. Voy a utilizar texturas más agradables en la ropa. Para mejorar todo esto, la tolerancia. Si ven, muchas de las estrategias son, vamos a trabajar con el niño, pero también vamos a trabajar con su contexto. No podemos dejar toda la responsabilidad en la persona. Ya la persona va a hacer un tremendo esfuerzo participando en la intervención, pero además tenemos que ser capaces de modificar el ambiente. Es un trabajo 50 y 50. ¿Ya? Si no modificamos el ambiente y solo trabajamos con el niño, probablemente no vamos a llegar a buenos resultados. Tenemos que tener una combinación de ambas. Y para eso tenemos que psicoeducar a las redes de ese niño o niña. También vamos a incorporar rutinas más estructuradas y predecibles que reduzcan la incertidumbre sensorial. Por ejemplo, anticipadores visuales. ¿Ya? Vamos a anticipar a ese niño con las actividades que vienen y con apoyo sensorial. ¿Ok? Por ejemplo, le vamos a recordar que toca el baño, pero el baño en vez de hacerlo como siempre, en la ducha latina, ¿cierto? Quizás vamos a utilizar algún elemento, si ese niño tiene mucha sensibilidad con el agua en su cara, que le cubra el rostro. Y podemos tener ahí elementos visuales como pictogramas para recordar que vamos a utilizar esta estrategia y para que el niño sepa que se va a incorporar. Le vamos a enseñar a la familia cuáles son algunas estrategias de autorregulación que pueden utilizar, como presión profunda, algunos collares que se mastiquen, elementos para masticar, bandas elásticas que pueden usar en las sillas de clase en el colegio para autorregularse, fidgets sensoriales, ¿ya? Que pueden ser algunos spinners, algunos clickers, que son unos elementos para apretar, y también vamos a incorporar las pausas sensoriales en la rutina de ese niño. Por ende, vamos a tener que hacer claramente un entrenamiento familiar y educativo. Vamos a enseñar a los cuidadores y a los docentes a identificar las señales de sobrecarga sensorial y adaptar las actividades. Y por último, se van a incorporar a la rutina de intervención de este niño o a la intervención en general desafíos sensoriales graduados. Vamos a ir favoreciendo la exploración segura y vamos a ir ampliando la tolerancia a ciertos estímulos. ¿Ya? Eso con respecto a la población infantil. ¿Qué pasa en la adolescencia? Ya que sabemos y que nos dice la evidencia que sucede en adolescentes autistas, ¿ya? Sabemos que persisten los patrones de hiper e hiposensibilidad sensorial y a menudo se pueden ver intensificados por los cambios hormonales de la pubertad. Es una etapa compleja la adolescencia, ¿ya? Hay un incremento en las demandas sociales, ¿cierto? Eso lo sabemos. Las relaciones sociales se ponen un poco más complejas, no son tan estructuradas por el contexto. Y además hay un incremento en las demandas de autocuidado. Obviamente se espera que los adolescentes ya sean un poco más autónomos en lo que es vestimenta, higiene, apariencia. Y todo esto puede generar sobrecarga y evitar tareas, ¿ya? Yo dejo de comer porque la comida, o como muy poco porque la comida me molesta mucho, y ahora que soy un poco más autónomo, evito comer en ciertos contextos, no me baño, ya no me lavo los dientes porque es algo que me incomoda, descuido quizás mi apariencia por lo mismo. Aquí se sabe que las sensibilidades sensoriales comienzan o podrían limitar la participación social con pares, porque en general ya en la adolescencia los adolescentes tienden a juntarse en lugares que pueden ser un poquito más disruptivos sociales, o sea, sensorialmente, como un mall. Ya vamos a alguna tienda, vamos a alguna cafetería, algún restaurante, los lugares suelen ser más demandantes socialmente, entonces yo evito y por ende me voy aislando. También ocurre que aumentan las dificultades para regular emociones en contextos sensorialmente demandantes, lo cual se puede traducir en irritabilidad, retraimiento de algunas crisis asociadas a la conducta. Y claramente hay un impacto en la transición a la vida adulta, ya porque el adolescente puede evitar nuevas experiencias, como por ejemplo aprender a manejar, trabajar, el uso de transporte público, todo esto en función de problemas sensoriales. ¿Y en qué se traduce esto? Mayor riesgo de aislamiento, ansiedad u evitación, y esto va a afectar claramente la autonomía y la salud mental. Ya yo trabajo con un equipo que nos dedicamos específicamente a trabajar en su gran mayoría con adultos autistas, algunos adolescentes, pero más que nada adultos,
Y vemos cómo llegan estos adultos sin tener idea, bueno, ahora quizás un poco más con las redes sociales del procesamiento sensorial, pero saben que se sienten muy incómodos en algunos lugares y no saben qué es esto, no saben que tienen alteraciones de procesamiento sensorial y no saben cuánto agradecen cuando entienden por qué les sucede lo que les sucede en ciertos contextos y que existen estrategias que pueden incorporar en su rutina para poder regularlo, ¿ya? Pero también es bien duro enterarse que durante todo este tiempo para atrás no supiste esto y no tuviste ninguna estrategia, ¿ya? Entonces, entre más hablemos de procesamiento sensorial y autismo y entre más investiguemos de estos temas, podemos favorecer claramente la inclusión y además de la inclusión de personas en el espectro autista, vamos a impactar claramente la autonomía y la salud mental de estas personas. ¿Qué podemos hacer en términos de estrategias en la adolescencia? Una evaluación, obviamente, continua del perfil sensorial, enseñar estrategias de autorregulación. Acá le enseñamos un poco más al consultante, le damos estrategias a esa persona, al adolescente, para que las utilice de manera activa. Y esto lo vamos a hacer a través de la entrega de una dieta sensorial. Por ejemplo, vamos a identificar señales de sobrecarga, vamos a elegir estrategias calmantes que pueda utilizar antes de esa actividad y estrategias calmantes durante y después de la actividad, es reguladora. Por ejemplo, utilización de audífonos de cancelación de ruido, técnicas de respiración, presión profunda en el minuto, utilización de aromaterapia, etc. Vamos también a promover rutinas funcionales adaptadas, tal cual como lo hicimos con niños, crear espacios seguros sensorialmente en los colegios o en la casa para que puedan retirarse ahí y regularse. En terapia ocupacional vamos a trabajar centrado en metas funcionales, como promover la autonomía, por ejemplo, en el aseo, la vestimenta, la gestión del entorno, el transporte en la comunidad, etc. Y vamos a trabajar habilidades de planificación sensorial tanto con el adolescente como con su familia, o sea, enseñarles a anticipar, voy a ir a X lugar, este lugar podría ser ruidoso, podría ir mucha gente, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar si quiero participar para poder participar de manera más cómoda? Y obviamente acá vamos a incluir a adolescentes en la toma de decisiones porque ya es una persona mucho mayor, ¿cierto? Que puede tener participar de la toma de decisiones sobre la intervención. Eso con relación a los adolescentes. Y ahora asociado a los adultos. Y acá vemos que también estos desafíos sensoriales persisten y en general tienden más a la hipersensibilidad y afectan múltiples áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, entornos laborales ruidosos, con luces intensas o estímulos sociales pueden resultar súper abrumadores, afectando el desempeño y la permanencia en el trabajo, incluso en ocasiones perdiendo el trabajo o voy a sumar ahí, además de entornos laborales, entornos educativos. ¿Ya? Yo trabajo con muchos chicos que están asistiendo a la universidad y en la universidad han tenido muchos desafíos académicos secundarios, problemas sensoriales. Por ejemplo, dar una prueba de alguna asignatura en una sala con 60 personas más, en una sala de clases que está al lado de una calle que es muy ruidosa, como eso no va a generar desregulaciones en la participación de esa persona en esa actividad académica. Puede afectar el rendimiento. ¿Ya? También vemos que otro desafío común es la sensibilidad a estímulos comunes como el supermercado, transporte público, oficinas, restaurantes, universidades, institutos profesionales. Y todo esto va a generar o podría generar evitación de estas actividades necesarias y reducción en la participación de estas, dificultades para la autorregulación emocional que pueden generar ansiedad, irritabilidad, shutdowns sensoriales o burnouts autistas. En mi Instagram subí, creo que ayer, una publicación respecto a lo que es un shutdown sensorial, que es cuando el sistema nervioso central tiende a apagarse un poco para autocuidarse cuando ya estuvo frente a muchos estímulos, es como que se apagara, es como que dijera, yo no puedo recibir más información, requiero de descansar y me desconecto. Entonces, la persona necesita estar sola para poder recargarse o poder regularse. ¿Qué otro desafío común en la adultez? Toma decisiones condicionado por lo sensorial. Elegir dónde vivir, qué trabajo aceptar, qué medios usar, todo en función de mi tolerancia sensorial. Y claramente también las relaciones sociales se ven afectadas, ¿ya? Relaciones de pareja, relaciones con amistades,
En adultos se ve harto el impacto que existe en las relaciones de pareja, por ejemplo, asociado al área de sexualidad, ya cómo afecta los perfiles sensoriales que son más sensibles ese ámbito también. Entonces eso es algo a tener en consideración a la hora de realizar una evaluación en adultos. Y en adultos, ¿qué hacemos como estrategia? Hacemos una evaluación ocupacional donde se le entrega al paciente un perfil sensorial detallado, donde se diseñan estas estrategias de afrontamiento. Se hace un entrenamiento en este autoconocimiento, identificar situaciones desreguladoras. Se les enseña también a desarrollar algunas estrategias comunicativas para que, valga la redundancia, puedan comunicar sus necesidades y poner límites. Diseño de estas rutinas autorreguladoras, como es la dieta sensorial, que pueden incluir estas pausas, objetos de regulación, estrategias de anticipación, implementar estos espacios sensoriales seguros, apoyo en organización de entornos domésticos y laborales que sean amigables, o sea, ahí se modifica el contexto más físico, ajustes razonables en el trabajo de estudio. Por ejemplo, si estoy estudiando en la universidad, se puede pedir a través de los programas de inclusión de las universidades que quizás los estudiantes con estas características den las pruebas en sala solo, ¿ya? O que puedan utilizar audífonos de reducción de sonido, elementos de fidgets sensoriales en la sala, quizás en los trabajos tener turnos flexibles, implementar algunas jornadas de teletrabajo, entre otros, el uso de tecnologías asistidas o elementos sensoriales. Y también podemos incorporar a las personas adultas a grupos de apoyo también y redes autistas, ¿ya? Donde puedan compartir estrategias, experiencias, generar sentido de pertenencia y entender que no son la única persona que tiene este desafío, ¿ya? Aquí les hice una pincelada de lo que significan las estrategias en cada ciclo, ¿ya? Pero quería que se fueran con una idea ya más general de lo que significa la intervención. Y para eso también vamos a revisar acá 2 casos clínicos, muy rapiditos, pero para que se hagan una idea de cuáles eran los objetivos, cómo fue la intervención con cada persona. ¿Ya? Obviamente las fotos de las personas que están ahí no son las fotos reales, pero retratan más o menos a la persona con la que trabajé en ese minuto. Aquí tenemos un caso de un niño, que es Daniel, de 4 años, diagnosticado con condición del espectro autista. ¿Ya? Tenía un perfil sensorial asociado a una hiposensibilidad vestibular y propioceptiva, y había un bajo registro de los estímulos asociados al movimiento y la propiocepción, una hipersensibilidad al tacto, era muy sensible al tacto, sobre todo asociado al vestuario, a que lo tocaran, higiene. Tenía una baja iniciativa en el juego, porque además, si ustedes piensan, jugar cuando soy niño de 4 años significa tocar muchas cosas que me pueden ser desagradables, dificultades para regular sus niveles de alerta, y tenía una escasa participación grupal. ¿Ya? Si yo soy sensible al tacto y me ponen en un grupo con 15 niños más a jugar, donde me pueden pasar a llevar en cualquier momento, probablemente no voy a jugar con otros niños, me voy a tender a aislar. ¿Ya? ¿Cuál fue la evaluación? Hicimos una evaluación de perfil sensorial con observación clínica y una escala que es el SPM, ¿ya? Una entrevista a la familia y un análisis de participación en el contexto educativo. Se fue al colegio a ver cómo este niño participaba en ese contexto. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Promover respuestas adaptativas, ya estas respuestas acorde a las demandas del entorno, mejorar la tolerancia al tacto, estimular la planificación motora y favorecer su autorregulación. ¿A través de qué? Se hizo la intervención en esta sala de integración sensorial equipada, como es la que ven ahí en la fotografía. Se incorporaron actividades con movimiento, presión profunda y elección guiada, o sea, se le entregaba dentro de un listado de materiales que veíamos nosotros como TEO, que él escogiera alguna de estas, pero todas tenían una finalidad terapéutica, pero que él sintiera que podía ser, podía ser más autónomo en la elección. Un juego con desafío justo, o sea, un desafío que lo motivara, pero también que lo desafiara. Actividades de regulación durante y al final de los elementos de las actividades sensoriales, que en este caso para él eran mantas con peso, abrazos, presión profunda. También hacíamos una actividad que era con 2 cojines bien pesados, a él le gustaba meterse entre medio y había que apretarlo un poco. Psicoeducación a la familia, ya para enseñarle y explicarles cuál era el perfil sensorial de Daniel y cuáles eran las estrategias que ellos podían utilizar para modificar el hogar y el colegio. Y también esta misma psicoeducación se hizo en el contexto educativo.
Eso es a nivel general cómo se hizo una intervención con población infantil. Y en población adulta, ¿cómo sería? En este caso, vamos a ver a Patricia, de 35 años, también con condición del espectro autista y además con un trastorno de ansiedad generalizada como comorbilidad. Presenta un perfil hipersensible a lo auditivo y al tacto. Y también una hiposensibilidad a la interocepción. Ella le costaba mucho identificar las señales internas, ¿no? No sabía cuándo tenía hambre, cuándo tenía agua, entonces tuvimos que dejarle una agenda y recordatorios en el teléfono para que tomara agua, colaciones en la cartera que llevaba a la oficina para que pudiera comer, porque si no le daba hambre y no sabía que era hambre y se sentía muy molesta. Además tenía una sensación de sobrecarga en entornos laborales ruidosos. Em, Le ocurrían shutdowns, esto de que se apaga un poco el sistema nervioso central de manera bien frecuente, y tenía muchas dificultades para sostener la atención. ¿Cómo no? Si era hipersensible al auditivo y estaba en un trabajo que era bastante molesto a nivel auditivo. La evaluación fue una entrevista clínica, ¿ya? De salud mental en general desde terapia ocupacional, la aplicación del cuestionario de procesamiento sensorial de Erna Imperatore, la observación en entorno real de trabajo y una autoevaluación emocional por parte de ella, ¿ya? Para ver cómo cómo se estaba dando la parte de regulación emocional secundario a lo sensorial. Los objetivos terapéuticos fueron disminuir la sobrecarga sensorial, favorecer el registro de las sensaciones internas asociadas al interoceptivo, enseñar cuándo es hambre, ¿cierto? Cuándo es necesidad ir al baño, cuándo es sed, prevenir este burnout sensorial, mejorar estrategias de autorregulación y promover ajustes razonables en el entorno laboral sobre todo, ya que ahí se trabajó en conjunto con su jefatura y se implementaron algunos elementos de autorregulación en su box de trabajo. ¿Como cuáles? Ella pudo usar audífonos con cancelación de sonido, tenía un kit sensorial, como lo llamo yo, donde ella tenía todos los elementos de autorregulación, entre ellos algunos elementos olfativos, fidgets sensoriales, bandas elásticas que usaba para traccionar los pies, porque ella buscaba algunos estímulos sensoriales, entonces le pusimos una banda elástica en los pies y traccionaba esto constantemente para sentirse más cómodo. Se incorporaron pausas sensoriales estructurales en su entorno laboral. Se le enseñó de registro de señales internas y la práctica del escaneo corporal, como con un mindfulness corporal creo que fue, para que ella fuera eh, entrenándose en interpretar las señales de su cuerpo. Se hizo su coeducación a sus redes, que en este caso fue una pareja, y la modificación del contexto laboral y del hogar. ¿Ya? Les quise mostrar estos dos casos para que entiendan de qué se tratan más o menos las intervenciones, pero quiero cerrar la presentación haciendo un llamado a los que están acá escuchándome a informarse más respecto al procesamiento sensorial. Desde ya agradecer porque están acá incorporando conocimientos, no sé si tan nuevos, pero sí quizás interesantes, espero. Y recuerden que el brindar estas estrategias sensoriales que faciliten la autorregulación sensorial, que ya aprendimos que tiene que ver mucho con la autorregulación emocional, es un puente que va a favorecer o va a conducir a la autonomía de esa persona. Ya vimos que las personas con desafíos sensoriales tienen muchos problemas en la autonomía y en poder participar de ocupaciones que para ellos son significativas. Entonces, ¿cómo eso impacta el bienestar? ¿Cierto? Entonces, si nosotros conocemos el perfil sensorial y brindamos estas estrategias sensoriales tanto a la persona y modificamos el contexto, claramente vamos a estar aportando en el bienestar de las personas en el espectro autista a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Ya? Dicho esto, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Espero no haber ido tan rápido, pero teníamos que ver todo el contenido. Yo siempre estoy compartiendo contenido asociado a esto, así que feliz si me siguen y si quieren ahí hacer alguna pregunta, me la pueden hacer llegar por ese medio también. Así que eso, muchas gracias por escucharme durante esta hora completa. Te doy el paso, Karin. Gracias a ti, Fernanda, por este excelente seminario. Toda la gente ahí te está dando gracias. Preguntaron por tu Instagram. El Instagram de Fernanda está justo proyectándose ahora en pantalla, terapeuta.fernandacésped.
para que la vayan a seguir. Vamos a pasar a las preguntas. Van a levantar la mano, ¿ya? Las primeras 3 personas que la levanten van a poder hacer preguntas. Si no hay preguntas al levantar la mano, podemos buscar alguna pregunta por el chat que se haya dado a lo largo de la sesión. Bueno, Voy ya a tenemos dejar de 2. compartir. Dele nomás. Tenemos a Claudia, que levantó la mano. Claudia. Perfecto. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Claudia. Hola, buenas noches. Sí, quería preguntar, dentro de las diapositivas cuando hablaban acerca de la intervención a lo largo del ciclo vital, ¿verdad? Hablaban de si no me equivoco, de una reevaluación acerca de los perfiles sensoriales. Y me quedó la duda, ¿cada cuánto es lo ideal hacer una evaluación de esto? A lo mejor yo lo entendí mal, no lo sé. No, perfecto, Claudia, gracias por tu pregunta. Mira, en general, yo recomendaría hacer evaluaciones en las transiciones, una en la infancia, adolescencia y adultez, ¿ya? Esto claramente considerando el impacto en la funcionalidad, o sea, si vemos que es una persona que no tiene mayores desafíos en la participación en sus actividades de la vida diaria, quizás no es necesario hacer una evaluación, pero si vemos que existen algunas de las características que yo mencioné, y además estamos viendo que tiene desafíos asociados quizás a lo académico, a lo social, a lo emocional, sugeriría hacer una nueva evaluación. Ya los perfiles no van a cambiar tanto durante la vida, sino que pueden cambiar las estrategias de afrontamiento y a veces pueden requerir estrategias de afrontamiento nuevas. Ya por eso se hacen evaluaciones, pueden ser en los ciclos de transición. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Vamos con la siguiente pregunta. Camila Robles. Camila. Hola, Hola. Hola. ¿se escucha? Hola, Fernanda. Bueno, primero felicitarte por esta instancia. En realidad me encantó la presentación. Tengo una duda. Mire, yo trabajo, soy terapeuta ocupacional también. Trabajo en un contexto educativo en el cual tenemos una sala de integración sensorial, una sala de estimulación multisensorial, sala SEM. ¿Ya? ¿Ya? Y estamos constantemente, bueno, con todos los estímulos controlados, trabajamos con nuestros estudiantes, pero tenemos un equipo multidisciplinario, trabajamos con educadora diferencial y también la fonoaudióloga. En este ¿Ya? caso también hacemos evaluación del perfil sensorial, pero quería preguntarte si el SPM y el perfil sensorial de Winnie Dan son complementarios, ¿hay alguno que podemos priorizar? Perfecto, buena pregunta, Camila. Yo creo que en general el que es desde mi perspectiva por lo menos, que es de fácil acceso tanto para la comprensión como de familias, como de los mismos terapeutas, yo creo que es el SPM. Siento que es más sencillo de comprender y también en los entornos educativos puede ser más fácil de explicar a los docentes que el perfil de Winnie Dan. Ya, eso es desde mi opinión muy, muy personal. Siento que es más accesible nada contra el de Winnie Dan, porque a mí el de Winnie Dan me hace mucho sentido, pero creo que puede ser un poco más complejo de explicar esto de los 4 perfiles, con respecto a los umbrales, puede ser más accesible el SPM. Nada más. Eso, Camila. Gracias, Camila, por la pregunta y Fernanda por la respuesta. Voy a quitarles un segundito, chicos. Como expliqué al inicio, el link de asistencia se entrega posterior a las preguntas y al sorteo. ¿Ya? Vamos a pasar la última pregunta. Le pido perdón a quienes tienen la mano levantada. Por temas de tiempo no podemos responder todas sus preguntas. La última pregunta la tiene Jacqueline. Jacqueline. Ya que, Hola, buenas noches. Buenas. Mira, buenas mi noches. pregunta es con respecto a la implementación de las salas sensoriales en los colegios. Eh, ¿Cuál crees tú que es el mejor protocolo a seguir implementando estas salas? Porque, mira, más que nada por varios casos he hablado con varias profesoras y se dan casos en que, por ejemplo, se desregulan los niños y los niños son sacados de la sala y son llevados a las salas sensoriales. Pero también me comentan mucho que esto se ha dado para que los niños, entre comillas lo digo, buscan estas instancias como para salir de la sala de clases como de manera intencional.
Yo he escuchado, Ya. yo soy fonoaudióloga, ¿ya? Y he escuchado como algunos especialistas que dicen que las desregulaciones deberían estos niños deberían ser regulados dentro de la sala de clases y no ser sacados como a las salas sensoriales. Entonces, no sé Ujú. cuáles son las estrategias adecuadas para estos casos según tu experiencia. Excelente pregunta, porque es muy difícil el poder identificar si es simplemente claro, como algo más intencional o no. Yo creo que en ocasiones no es posible regular a los niños en las salas de clase, ya, sobre todo cuando hay perfiles de niños que son muy hipersensibles a nivel más general, em, y están haciendo una actividad que puede ser muy disruptiva desde lo sensorial en la sala, va a ser muy complejo regularlos ahí. Entonces sí van a necesitar otro espacio, pero no necesariamente tiene que ser la sala de integración sensorial, puede ser un lugar tranquilo que tengan acceso, ya el pasillo donde están, una salita donde haya menos gente, quizás de profesores, o dejar una sala que no necesariamente tenga tantos elementos lúdicos para regularse, porque si bien algunos niños pueden requerir de quizás mecerse, ¿cierto? Sentarse en un columpio para poder regularse, quizás con ellos se podría hacer una excepción muy particular, pero con la mayoría requieren de salir de donde están, simplemente salir, acompañarlos a que estén más tranquilos. Entonces, quizás no necesariamente es llevarlos a la sala de integración sensorial y además hay que pensar que la sala de integración sensorial no va a estar disponible en todos los contextos. También hay que ver qué otros contextos ambientales pueden regular a esa persona y a veces ese niño podría quizás tener otros elementos de regulación, algún fidget que pueda utilizar en ese minuto, ¿cierto? Estrategias quizás de presión profunda que pueda utilizar la asistente de la educación junto con el niño en vez de tener que llevarlo a la sala. Obviamente, si tenemos casos muy particulares que requieran de estimulación vestibular, eh, yo ahí sí autorizaría que se utilice la sala, pero me imagino que la sala igual está ocupada durante el día. Entonces no es como llegar y interrumpir una sesión, si es que están en sesión o no. Pero sí se puede utilizar otra sala de todas maneras. Eso, Gracias. Jacqueline. Espero haya contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, gracias Jacqueline por la pregunta, nuevamente Fernanda por la respuesta. Ya estamos en la hora de finalizar. Te doy unos minutitos, Fernanda, para que los dejes y las dejes invitadas a este curso entonces, y de ahí ya pasamos al sorteo. Perfecto. Súper. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar conmigo durante este seminario. Espero les haya sido de utilidad y los dejo y las dejo invitadísimos a participar del curso si es que no lo han tomado, ya este curso de autismo a lo largo del ciclo vital, donde vamos a poder profundizar en algunas de las estrategias que vieron aquí. Vamos a conocer algunos modelos de intervención que les van a ser muy útiles en contextos educativos, pero también en contextos clínicos, ya estrategias de evaluación y de intervención, también ajustes razonables que pueden implementar en contextos laborales, en contextos educativos, etcétera. Es un curso de 8 horas. Esta ya sería como la séptima, octava versión del curso desde que iniciamos con este curso. En general ha tenido buena retroalimentación de profesionales de salud mental y profesionales de la educación. Son 2 sábados el mes de agosto, así que si les pareció interesante el seminario, feliz de que me puedan acompañar en esas 2 jornadas. ¿Ya? Así que tengan un excelente cierre ahí con Karin, mucha suerte, espero ver ahí al participante que gane en el curso, ojalá sincrónico, para que si alguno que gana tenía preguntas, me las pueden hacer en ese contexto. Que tengan buenas noches, que descansen y mucha suerte en el sorteo. Gracias, Karin, por moderar esta instancia. Gracias, Fernanda. Recordarles el Instagram de Fernanda, si no me falla la memoria, terapeuta.fernandacésped, ¿o no? Es terapeuta.fernandacésped, ahí me pueden Para que lo encontrar y tengan ahí por ahí, comparto que lo mucha pidieron en el chat. info. Te pasaste, Fernanda. Muchas gracias. Buenas Que estén muy noches. bien, buenas noches, chao.